Eres un guardia romano apostado fuera de una cámara de piedra sellada en Alejandría. Dentro de esa habitación está Cleopatra, reina de Egipto, faraón, descendiente de los Ptolomeos, la mujer más poderosa del mundo antiguo. Ha estado encerrada dentro durante 7 días. A veces la oyes, no llorando, no gritando, solo movimiento, suaves pasos sobre la piedra, el leve susurro de la tela, ocasionalmente su voz hablando como si alguien más estuviera allí, aunque sabes con certeza que está sola. Antes de que avancemos más, hay algo que necesitas entender sobre la muerte de Cleopatra. Todo lo que crees saber al respecto es incorrecto. La historia romántica del áspid escondido en una cesta de higos es probablemente ficción. La imagen de Cleopatra muriendo pacíficamente en su lecho real, rodeada de leales doncellas, es casi con certeza ficción. Lo que realmente sucedió dentro de esas cámaras selladas entre el 1 de agosto y el 12 de agosto del 30 antes de Cristo fue algo mucho más deliberado, mucho más calculado y mucho más revelador sobre cómo Roma destruyó a sus enemigos. Esta no es una historia sobre suicidio. Es una historia sobre una operación psicológica sistemática diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de permitirle morir. La verdadera pregunta no es cómo murió Cleopatra. Es por qué Octavio necesitaba que ella muriera de una manera muy específica y por qué necesitó 10 días para que eso sucediera. Si entender cómo opera el poder en su forma más controlada y calculada te importa, considera suscribirte. Este canal existe para exponer los mecanismos de dominación que moldearon las civilizaciones antiguas de maneras que la historia romántica prefiere ignorar. Déjame mostrarte lo que realmente sucedió durante los últimos 10 días de vida de Cleopatra. La destrucción comenzó el 1 de agosto del 30 antes de Cristo. Dentro de la tumba que Cleopatra había construido para sí misma, Marco Antonio estaba muriendo. Había caído sobre su propia espada después de que le dijeran falsamente que Cleopatra ya estaba muerta. Excepto que no lo estaba. Se había atrincherado dentro de su tumba con sus 2 doncellas más leales y tanto tesoro como pudo cargar. La tumba se encontraba cerca del templo de Isis, una sólida estructura de piedra de 2 pisos de altura, puertas de madera maciza, sin puntos de acceso fáciles, construida como una fortaleza porque Cleopatra entendía que en la muerte necesitaría la misma protección que exigía en vida. Antonio se estaba desangrando en la base de la tumba. Sus hombres rogaron a Cleopatra que abriera las puertas. Ella se negó. No podía arriesgarse. Los soldados de Octavio estaban a minutos de distancia. Según Plutarco, Cleopatra y sus asistentes bajaron cuerdas desde el nivel superior y subieron a Antonio a través de una abertura alta, arrastrándolo adentro mientras aún estaba vivo. Su sangre corrió por las paredes de piedra mientras tiraban. Piensa en esa imagen. La reina de Egipto jalando a su amante moribundo hacia su tumba porque abrir la puerta significaba la captura. Antonio murió en sus brazos en el nivel superior de esa cámara. Sus últimas palabras registradas por Plutarco: no me tengan lástima en este último giro del destino. Yo fui el más grande de los romanos, derrotado solo por otro romano. Murió creyendo que su vida tenía significado. Cleopatra tuvo solo minutos para llorar antes de que llegaran las fuerzas de Octavio. Pero Octavio no asaltó la tumba, no derribó las puertas,
no entró por la fuerza. En cambio, envió un mensajero, Gasulo. El mensaje era simple. César deseaba discutir los términos de la rendición y el futuro de sus hijos. Cleopatra se negó a abrir las puertas. Habló con Procolo a través de una estrecha abertura en la piedra, diciendo que solo negociaría si Octavio garantizaba la seguridad de sus hijos. Mientras hablaba, los hombres de Procolo estaban escalando las paredes exteriores. Entraron por la misma abertura utilizada para subir a Antonio solo horas antes. La tomaron por sorpresa. Cleopatra buscó una daga escondida en su ropa e intentó suicidarse. Pero los soldados estaban listos. La abordaron, la desarmaron, la sujetaron. Según Casio, Cleopatra gritó mientras la agarraban: «No me llevarán viva a Roma, no me exhibirán, mátenme ahora». Pero los soldados tenían órdenes explícitas: «Manténganla viva, usen la fuerza que sea necesaria, no la dejen morir». La sacaron de la tumba, la transportaron al palacio, la encerraron dentro de una cámara vigilada en el segundo piso. Ese momento, el 1 de agosto, fue cuando comenzó la verdadera destrucción. Octavio no simplemente quería a Cleopatra muerta, necesitaba algo específico de su muerte, y eso requería tiempo. Egipto, el reino más rico del mundo antiguo, era ahora suyo, pero en Roma enfrentaba un problema. Acababa de ganar una guerra civil, romanos matando romanos, sangre derramada por ciudadanos contra ciudadanos. Necesitaba justificarlo, necesitaba transformar una guerra civil en algo más fácil de aceptar. Una guerra contra un enemigo extranjero. Una guerra contra una reina peligrosa del este que había corrompido a Marco Antonio y amenazado a la propia Roma. Pero Cleopatra no era una bárbara. Era educada, multilingüe, políticamente hábil. Había vivido en Roma, hablado latín, conocido senadores, negociado con Cicerón. Los romanos sabían que no era una caricatura, y ese era el problema. Los enemigos complicados no son una propaganda efectiva. Octavio necesitaba simplificarla para transformarla de una rival política en un símbolo. La tentadora oriental, la bruja egipcia, la corrupción extranjera que debía ser eliminada para que Roma sobreviviera. Y sobre todo, necesitaba exhibirla por las calles de Roma en su triunfo viva, porque Cleopatra sabía exactamente lo que significaba ese desfile, y preferiría morir antes que permitir que sucediera. Pero Octavio tenía 10 días para asegurarse de que no lo hiciera. Octavio necesitaba que el pueblo romano viera a la peligrosa reina derrotada, humillada, quebrada. Los triunfos romanos seguían una fórmula. Un rey o reina enemigo derrotado era conducido por las calles de Roma en cadenas, exhibido a la multitud, degradado públicamente y al final del desfile tradicionalmente ejecutado en la prisión de Tuliano. Así es como Roma celebraba la victoria a través de la humillación ritualizada del conquistado. Todo el futuro político de Octavio dependía de ese espectáculo, de exhibir a Cleopatra por Roma como prueba viviente de que había derrotado al este. Pero Cleopatra entendía esa fórmula. Había visto triunfos antes. Había estado en Roma en el 44 a.C., durante el triunfo gálico de César. Había observado cómo Vercingétorix, el rey gálico, era arrastrado por las calles en cadenas y luego estrangulado hasta la muerte en el Tuliano.
sabía exactamente lo que Octavio pretendía para ella. 2 voluntades en directa oposición. 10 días para resolver el conflicto. Así es como Octavio abordó el problema. La cámara donde estaba recluida Cleopatra fue elegida cuidadosamente. 2º piso del palacio. Una puerta, una pequeña ventana demasiado estrecha para que una persona pasara. Guardias apostados afuera, día y noche. Todo lo potencialmente peligroso fue retirado. Sin cuchillos, sin dagas, sin cuerdas, sin objetos afilados de ningún tipo. Según Plutarco, incluso revisaban su ropa y cabello todos los días. Buscaban armas ocultas, buscaban veneno, buscaban cualquier cosa que pudiera usar para suicidarse. Cleopatra fue despojada de todo excepto de ropa básica y colocada sola en una habitación de piedra vacía. Pero la estrategia de Octavio fue más allá del confinamiento. No solo necesitaba evitar que muriera, necesitaba quebrar su deseo de morir. Piensa en la psicología. Cleopatra quería la muerte porque la muerte significaba dignidad. La muerte significaba control. La muerte significaba que Octavio nunca podría exhibirla por Roma. Así que Octavio tuvo que revertir ese instinto. Tenía que hacer que ella quisiera vivir. Y para hacer eso, usó lo único que ella no podía rendir: sus hijos. Cleopatra tenía 4 hijos. Cesarión, su hijo con Julio César, tenía 17 años. Los 3 más jóvenes, los gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, ambos de 10 años. Y el más joven, Ptolomeo, de solo 6 años, eran de Marco Antonio. Los hombres de Octavio los separaron de su madre de inmediato. Los trasladaron a diferentes partes del palacio. Los mantuvieron bajo guardia. El 2 de agosto, el día después de la captura de Cleopatra, Octavio envió otro mensajero, no Preculio esta vez, sino Gayo Cornelio Galo, poeta, soldado, diplomático. El mensaje fue preciso, controlado, elegante en su crueldad. César desea que sepas que tus hijos están siendo bien cuidados. Su futuro depende enteramente de tu cooperación. Si te sucede algo, César no puede garantizar su seguridad. Cesarión, en particular, se encuentra en una posición muy delicada. Cleopatra entendió de inmediato. Cesarión era el hijo biológico de Julio César. Eso solo lo convertía en una amenaza para Octavio, cuya autoridad se basaba en ser el heredero adoptivo de César. Si Cleopatra moría, Cesarión estaría desprotegido, sería asesinado. Pero si Cleopatra vivía, si cooperaba, si se sometía, si se permitía ser utilizada, entonces tal vez Cesarión sobreviviría. Tal vez todos sus hijos lo harían. Esta era la trampa. Octavio le dio a Cleopatra una razón para vivir que contradecía directamente su razón para morir. Su dignidad exigía la muerte. Sus hijos exigían la supervivencia. Durante los siguientes 10 días, Cleopatra existió dentro de esa elección imposible. El espacio entre la dignidad y la maternidad. El 3 de agosto, la presión aumentó. Octavio envió arquitectos a su cámara. Llegaron con varas de medir, cuerdas marcadas, tablillas de cera para tomar notas. Midieron su altura, su peso aproximado, las dimensiones de su cuerpo. Según Plutarco, basándose en el testimonio de una de las doncellas sobrevivientes de Cleopatra, la reina preguntó qué estaban haciendo. Preparándose para el triunfo de César, respondió uno de los arquitectos.
La exhibición debe construirse adecuadamente para acomodarte. Piensa en el impacto de ese momento. La estaban midiendo como un objeto, como muebles, como una figura para ser construida en una estructura. No solo estaban recopilando medidas, estaban entregando un mensaje. Esto está sucediendo. Vas a Roma. Estamos construyendo la jaula ahora. Y regresan al día siguiente, 4 de agosto. Luego el 5 de agosto, luego el 6 de agosto. Cada día más medidas, más preguntas. ¿Qué ropa usaría? ¿Qué joyas reconocerían las audiencias romanas? ¿Si estaría encadenada o simplemente sujeta? Lo discutieron frente a ella, debatieron detalles, la presentación, el efecto visual. Hablaron de su humillación como si fuera un proyecto artístico. Esto no era planificación. Esto era condicionamiento. Cada día los arquitectos regresaban. La muerte se volvió más atractiva. Pero cada día Octavio equilibraba ese tirón con otro mensaje. Informes sobre sus hijos. Cesarión preguntó por ti hoy. Está preocupado. Te necesita. Todos te necesitamos. Tírala hacia la muerte con el horror del triunfo. Tírala de vuelta hacia la vida con miedo por sus hijos. Y atrápala entre los dos. Cleopatra estaba sola en esa cámara. Sus 2 doncellas que habían estado con ella en la tumba, Iras y Charmian, estaban recluidas en habitaciones separadas. Podía oírlas a veces, sus voces llegando débilmente a través de la piedra, pero no se le permitía hablar con ellas. Nadie con quien hablar, nadie con quien planear, nadie con quien compartir el peso de la elección imposible que se veía obligada a hacer. Según Casio Dio, Cleopatra pidió repetidamente ver a sus hijos y se le negó cada vez. No hasta que César esté seguro de tu cooperación. Pero podía oírlos. Las paredes del palacio eran de piedra y el sonido viajaba fácilmente. A veces oía a los niños más pequeños jugando. Risas que se filtraban por la estrecha ventana demasiado pequeña para que alguien pudiera trepar. Piensa en esa tortura. Escuchar a tus hijos cerca. Saber que están lo suficientemente cerca para oírte, pero no lo suficientemente cerca para tocarte. No saber si los sonidos son reales o escenificados. No saber si están seguros o si los sonidos son parte de la manipulación. La psicología moderna llamaría a esto indefensión aprendida. Despojar a alguien de su agencia, eliminar sus opciones, hacerlos dependientes de su captor, incluso para la información más básica sobre las personas que aman. Octavio estaba ejecutando ese proceso con precisión. Para el 7 de agosto, según Plutarco, Cleopatra dejó de comer. Cuando los guardias traían comida, ella la rechazaba. Se sentaba en la cámara, en silencio, mirando las paredes de piedra. Los guardias informaron esto de inmediato. La respuesta de Octavio no fue obligarla a comer, fue traer a Cesarión. Por primera vez en 6 días, Cleopatra vio a su hijo mayor. La reunión fue breve. Los guardias permanecieron cerca todo el tiempo, pero Plutarco registra lo que Cesarión le dijo a su madre. Por favor, come. Por favor, cuídate. Te necesito. Todos te necesitamos. Luego los guardias se lo llevaron. Esa noche, Cleopatra comió. Y eso te lo dice todo. La amenaza a sus hijos ya no era abstracta. Tenía un rostro, una voz, una súplica.
¿Cómo eliges la muerte cuando tu hijo te está rogando que vivas? El 8 de agosto, Octavio, vino él mismo. Era la primera vez que hablaba directamente con Cleopatra desde su captura. Vino solo, excepto por los guardias apostados afuera de la puerta. No tenemos un registro completo de lo que se dijo, pero sobreviven fragmentos. De Plutarco, quien entrevistó a sobrevivientes, de Casio Dio, quien tuvo acceso a los registros romanos, de Estrabón, quien estuvo en Alejandría poco después de estos eventos. La oferta fue simple. Participa voluntariamente en el triunfo. Camina por Roma por tu propio poder, no encadenada. Conserva algo de dignidad en la derrota. A cambio, tus hijos viven, todos ellos, incluido Cesarión. Serán criados en Roma como pupilos del Estado, educados, protegidos, se les darán futuros, refugios, y Cesarión muere el día que tú mueras. Los niños más pequeños podrían sobrevivir, podrían no hacerlo, no se hicieron promesas. Cleopatra pidió tiempo para considerar. Octavio le dio 3 días. Después de eso zarparemos hacia Roma con o sin tu cooperación. Elige. Esta es la brillantez de la trampa. Octavio no estaba ofreciendo una escapatoria. Estaba ofreciendo una justificación, una forma para que Cleopatra se dijera a sí misma que soportar la humillación servía a un propósito superior, que la rendición no era debilidad, sino sacrificio por sus hijos. Era una mentira. Octavio nunca iba a perdonar a Cesarión. El chico era demasiado peligroso. Pero Cleopatra aún no lo sabía. Durante 3 días vivió suspendida entre la esperanza y la desesperación. Luego, el 11 de agosto del 30 a.C., algo cambió. No sabemos exactamente qué sucedió. Las fuentes no son claras, están fragmentadas. Pero algo hizo que Cleopatra entendiera la verdad. Tal vez escuchó a un guardia hablando. Tal vez alguien leal a ella logró pasar un mensaje. Tal vez simplemente entendió a Octavio lo suficientemente bien como para ver a través de la actuación. Como haya sucedido, para el 11 de agosto, Cleopatra sabía que Cesarión iba a morir. Las negociaciones eran teatro. Las promesas eran huecas. La cooperación no cambiaría ni a nada. Octavio tenía la intención de matar a su hijo independientemente de lo que ella eligiera. Según Plutarco, Cleopatra luego solicitó permiso para visitar la tumba de Antonio. Dijo que deseaba hacer ofrendas para honrar su memoria antes del viaje a Roma. Fue una solicitud razonable, y Octavio la concedió. La llevaron a la tumba bajo fuerte guardia. Se le permitió entrar durante 1 hora. Los soldados observaron mientras hacía ofrendas, observaron su presa, observaron cómo vertía libaciones sobre el lugar donde había muerto Antonio. No vieron su palma, el pequeño vial de arcilla escondido dentro de la pared de la tumba. No notaron que se lo deslizó en su ropa. Cuando fue de vuelta a su cámara, Cleopatra pidió una comida. Solicitó específicamente higos frescos del mercado. Los guardias inspeccionaron la cesta cuidadosamente. Buscaron armas ocultas, veneno, cualquier cosa peligrosa. Solo vieron fruta. La dejaron pasar. Aquí es donde entra la historia de la serpiente. La versión popular afirma que Cleopatra escondió un áspid, una cobra egipcia, dentro de la cesta de higos. Es dramático, simbólico. La cobra estaba asociada con la realeza egipcia. Pero
Varios historiadores antiguos, incluido Estrabón, dudaron de ese relato. La línea de tiempo no se alinea. Los síntomas registrados no coinciden claramente con el veneno de cobra, y las serpientes son notoriamente poco confiables como métodos de suicidio. Lo que tiene más sentido según la evidencia es que Cleopatra había obtenido veneno antes, que lo escondió en la tumba de Antonio durante los días que estuvo atrincherada allí, y que lo recuperó durante su visita final. Lo que sucedió después terminaría los 10 días y decidiría si Cleopatra moría quebrada o en control. El método exacto importa menos que lo que sucedió después. 12 de agosto, 30 antes de Cristo. Temprano en la mañana, los guardias afuera de la cámara de Cleopatra no escucharon nada inusual. Sin gritos, sin lucha, solo silencio. Alrededor de la tercera hora abrieron la puerta para traerle el desayuno. Cleopatra estaba muerta. Yacía en un sofá dorado vestida con la realeza. Sus 2 doncellas estaban con ella. Iris ya estaba muerta al pie del sofá. Charmian todavía estaba viva, usando su fuerza restante para enderezar la diadema en la cabeza de Cleopatra. Según Plutarco, uno de los guardias le preguntó: ¿estuvo bien hecho esto? Charmian respondió: extremadamente bien, apropiado para una descendiente de tantos reyes. Luego murió. Cleopatra tenía 39 años. Esto no fue un suicidio nacido de la desesperación. Fue un acto final de control. Durante 10 días, Octavio había tratado de quebrarla. Trató de hacerla elegir la vida para poder exhibirla por Roma. Trató de usar su amor por sus hijos para obligarla a renunciar a su dignidad. Su muerte fue su rechazo. Su mensaje final: puedes tomar mi reino, puedes destruir mi línea, pero no puedes tomar mi elección. No puedes exhibirme, no puedes tener esa victoria. Murió en sus propios términos, vestida como una reina, rodeada de los símbolos del poder, que Octavio había trabajado tan cuidadosamente para despojar. Pero aquí está la crueldad final. Octavio ganó de todos modos. No pudo exhibir a la verdadera Cleopatra, así que construyó un sustituto, una estatua, una efigie. Durante su triunfo en Roma, una imagen masiva de Cleopatra con una serpiente adherida a su brazo fue llevada por las calles. La multitud romana vio a Cleopatra en el triunfo de Octavio. La vio derrotada, la vio reducida a la imagen que quería que recordaran. La propaganda funcionó. La versión de Cleopatra como la exótica seductora egipcia que murió por la mordedura de una serpiente se convirtió en la historia que sobrevivió durante 2000 años. Y Cesarión, el niño. Cleopatra murió creyendo que podría salvarlo. Fue asesinado 3 semanas después. Octavio envió asesinos para interceptarlo mientras huía hacia la India. El único hijo biológico de Julio César, de 17 años, fue asesinado en el camino en el desierto egipcio. Los niños más pequeños sobrevivieron. Fueron exhibidos en el triunfo de Octavio en lugar de su madre. Criados en Roma como pupilos de la hermana de Octavio. Vigilados de cerca, se les dieron futuros limitados. Nunca se les permitió regresar a Egipto. Cleopatra murió creyendo que su sacrificio podría protegerlos, creyendo que elegir la forma de su muerte sobre la participación en el espectáculo de Octavio era un acto de dignidad. En realidad, Octavio obtuvo todo lo que quería.
La victoria propagandística, la eliminación de rivales, la conquista de Egipto, el control de la historia. La muerte de Cleopatra no compró nada excepto la forma en que murió. Y eso es lo que esos 10 días revelan sobre el poder en su forma más sistemática. Octavio no solo quería derrotar a Cleopatra, quería desmantelarla psicológicamente primero, convertir su amor por sus hijos en un arma contra su voluntad de morir con dignidad. Construir una elección imposible, dignidad o hijos, y obligarla a vivir dentro de ella. Medirla para la humillación. Mostrarle exactamente lo que le esperaba en Roma. Ofrecer falsas esperanzas de que la cooperación podría salvar lo que más importaba. Era una máquina, cada elemento calculado, cada punto de presión identificado, cada momento diseñado para despojarla de su agencia hasta que la rendición se sintiera racional. Y cuando no funcionó, cuando Cleopatra eligió la muerte de todos modos, Octavio simplemente exhibió una imagen en su lugar. Ese es el poder real. No la capacidad de matar, sino la capacidad de controlar la narrativa, incluso cuando tu enemigo te lo niega. Si esto expuso algo inquietante sobre cómo funcionaba el poder antiguo, cómo derrotar a los enemigos no era suficiente. Primero tenían que ser quebrados. Suscríbete y activa las notificaciones. Continuaremos descubriendo cómo la destrucción sistemática moldeó el mundo antiguo. Deja un comentario con tus pensamientos sobre si la elección final de Cleopatra fue una victoria, una derrota o ambas. Párate en Alejandría hoy. La tumba donde murió Cleopatra se ha ido. El palacio donde pasó sus últimos 10 días yace bajo el agua, perdido por terremotos y el tiempo. Todo lo que queda son las historias y la pregunta. Ella eligió la muerte antes que la humillación. Sin embargo, su imagen fue exhibida de todos modos. Ella murió para proteger a sus hijos. Sin embargo, Cesarión fue asesinado. Ella controló la forma de su muerte, pero no la historia que siguió. Esos 10 días, entre el 1 de agosto y el 12 de agosto, revelan algo esencial sobre el poder y la agencia. A veces, la única opción que queda es cómo pierdes. A veces, la dignidad cuesta todo y no compra nada excepto el conocimiento de que la elección todavía era tuya. Cleopatra murió como una reina sola, en una habitación de piedra sellada acompañada solo por 2 leales doncellas. No logró salvar su reino, no logró salvar a sus hijos, solo logró negarle a Octavio la satisfacción de exhibir su cuerpo vivo por Roma. Si eso fue suficiente, si importó, es la pregunta que resuena a través de 2000 años. Recuerda esos 10 días. Recuerda lo que Octavio construyó. Una máquina psicológica diseñada para quebrar a la última faraona de Egipto antes de su muerte. Recuerda lo cerca que estuvo de funcionar. Y recuerda por qué Cleopatra eligió la muerte de todos modos. No porque salvara nada, sino porque era la única elección que Octavio no podía quitarle. Eso es lo que fueron sus últimos días. No romance, no leyenda, solo la destrucción sistemática de la agencia y la negativa de una mujer a dejar que se completara.